Buenas tardes, aquí estamos de nuevo para llevar a cabo una vez más algunos temas concernientes a nuestra asignatura Identidad de Docente. Estuvimos trabajando la semana pasada la educación y desarrollo de los valores, y en ella vimos que los valores son cualidades, creencias, normas y principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento en función de realizarnos como personas. Educamos en valores porque estos constituyen una parte importante de la vida espiritual e ideológica de la sociedad y del mundo interno de los individuos. Por eso, se precisa de ellos para el desarrollo. Los valores son lo que van a formar al individuo. Si queremos personas capaces, trabajadores, honestos, solidarios, responsables, entonces debemos educar en valores. ¿De dónde debemos partir para educar en valores? Es necesario identificar primero qué es lo que los estudiantes valoran. Y para ello debemos buscar estrategia. A la vez de partir de los hechos, de la realidad en la cual nos desenvolvemos. ¿Cómo debemos trabajar el tema? Se pueden emplear múltiples estrategias para favorecer el cambio de actitudes, de manera que los y las estudiantes sean capaces de hacer el bien y superar el mal que podría atentar. Los valores deben integrarse a cada asignatura que estemos impartiendo. A la escuela le corresponde la mayor responsabilidad, o sea, que la educación en valores es tarea primordial de la escuela. A la familia le corresponde comenzar la educación en valores. Y la escuela le dará seguimiento. En el día de hoy vamos a tratar los valores que promueve el currículo. Entre ellos, identidad, generosidad, alegría, paz, creatividad, autenticidad, gratitud, libertad, confianza, fraternidad, comprensión, tolerancia, laboriosidad, apertura, entre otros. Una formulación clara y precisa de la concepción que sobre el ser humano asume y de los roles que se articulan a ella, con la finalidad de que su propia concepción y la eficacia de los aprendizajes se sustenten en una sólida filosofía en torno al sentido de la vida. Para elaborar ese perfil y para adecuarlo en el desarrollo curricular, se tienen en cuenta 3 tipos de valores: los valores universales, históricos sociales y los instrumentales. Los valores universales son aquellos que buscan identificar al individuo con el fruto de la experiencia de la humanidad o el género humano y permite asumirse como parte de él, construyéndose como persona. Son, por ejemplo, comprensión, solidaridad, fraternidad universal, diálogo, apertura a la espiritualidad y a la trascendencia. Como su nombre lo indica, universales son aquellos valores que
en todas las sociedades, en todos los países, en todos los pueblos. Los valores históricos sociales, por su parte, son los que conforman una determinada identidad nacional. Es decir, los que buscan identificar al individuo con su entorno histórico, social y cultural. Entre ellos está la autoestima, confianza en sí mismo, independencia, sentido de pertenencia a un pueblo dentro de un ámbito geográfico determinado, aceptación crítica de su diversidad étnica y cultural. Ya aquí los valores históricos sociales, como hemos visto, son lo que adoptan cada país, dentro de un mismo país, cada pueblo o un determinado ámbito geográfico. Y finalmente tenemos los valores instrumentales, que son los que buscan orientar la práctica social del individuo al interior de un proyecto de sociedad determinada. Entre ellos el sentido de responsabilidad ante sí mismo y los demás y ante el medio ambiente, sentido de orden, síntesis y búsqueda de la perfección. Estos valores instrumentales buscan orientar al individuo dentro de un proyecto de sociedad determinada, como por ejemplo el sector magisterial. En el sector magisterial hay unos valores que deben estar presentes en ese determinado proyecto de sociedad. Y así, cada proyecto de sociedad tiene sus valores que lo identifican. La transformación curricular deberá favorecer en el estudiante o la estudiante la capacidad de aceptarse a sí mismo, desarrollar la identidad personal y social como un medio de relacionarse con los demás, en base al respeto, con disposición a la participación. Sabemos de personas, y eso está muy común hoy en día, de que no se aceptan tal y como son. Y es por eso que viven inventando, que cambiándose esto, que cambiándose aquello, que cambiándose aquello. La educación debe contribuir a fortalecer la convivencia democrática y a desarrollar las competencias, valores y actitudes para participar activamente en una sociedad pluralista, con sentido de solidaridad social. El currículo favorece no solo que los alumnos se apropien de los elementos del patrimonio cultural, sino que se conviertan en miembros responsables, activos y comprometidos con la sociedad y contribuyan a su desarrollo y transformación. Desde esta perspectiva, el currículo se propone contribuir a la construcción y consolidación de una sociedad democrática, basada en la justicia y la equidad, que procure la eliminación de todo tipo de privilegios. Debe fomentar, además, la conciencia, la identidad y el respeto por la soberanía nacional dentro del contexto de participación en la toma de decisiones. El currículo también propiciará la formación de sujetos capaces de pensar con criticidad, responsabilidad y autonomía. Deberán desarrollar la sensibilidad estética y valorar su afectividad y corporeidad. Liberador de los seres humanos, que facilita la transformación de sí mismo y de su realidad. Es en este sentido que se promoverá la capacidad para integrar la actividad intelectual con la actividad práctica y manual desde el nivel inicial
y manual desde el nivel inicial hasta el nivel medio. Ahora tenemos uno de los valores, que es el valor de la identidad. La identidad constituye las características propias, la sensación de ser, la orientación sexual del individuo, así como el rol de género, conciencia de ser uno mismo, pero como un cúmulo de sensaciones diversas y confusas que se experimentan al actuar de cualquier forma, sino como un sello distintivo frente a las demás personas. Cada persona tiene su propia identidad, su propia característica que lo distinguen de las demás personas. No existen, aún los llamados gemelos, tienen características que lo distinguen de su compañero. La identidad es la conjunción de los elementos emocionales y espirituales en el individuo que le hacen distinto de los demás y unidad en sí mismo. Un individuo puede estar integrado en sí o estar dividido. Todo parte de la definición integral que una persona haga de sí misma a lo largo del tiempo y de sus experiencias de vida. Hoy en día, este es un valor muy debatido y que ha tendido. Ustedes saben que son muchas las personas hoy en día que pertenecen a un género y quieren aparentar ser de otro género. En ese sentido, podríamos decir que esas personas no están aceptando su propia identidad. Quieren aparentar ser otra persona. El valor de la generosidad. Generosidad es un concepto que procede del latín generositas y que se refiere a la inclinación a dar y compartir por sobre el propio interés o la utilidad. La generosidad no solo está asociada al dinero o a lo material. Un individuo puede ser generoso con su tiempo y dedicarse a labores solidarias sin pedir nada a cambio. Cuidar a un enfermo, limpiar una playa, o dar refugio a un perro callejero. Son acciones que también forman parte de la generosidad. Es decir, que no se trata únicamente de dar una ayuda económica, sino que hasta prestar un servicio a una persona. Es un gesto de generosidad. Puede decirse que la generosidad busca el bien común de la sociedad. La persona generosa no pretende una recompensa por su accionar, sino que hace lo que cree correcto y justo. La lógica de su pensamiento señala que si todos los seres humanos fueran generosos y donarían parte de sus recursos materiales o abstractos, el mundo sería un lugar mejor. El valor de la alegría. Alegría es sinónimo de dicha, contentura o júbilo. La alegría produce sensaciones de agrado, esperanza y estima. La fuente más común, más profunda y más grande de la alegría es el amor, por cuanto implica también una relación con los demás. Es una emoción que tiende a compartirse, a ser expresada, a ser vivida con los otros, y es bastante claro, porque la alegría contagia a los demás. Hagamos las cosas con alegría. No es en vano que la gente del campo subía una plena cuando hay
alegría. Eso sí es cierto. Cuando hacemos nuestro trabajo, cuando hacemos nuestras labores con alegría, es muy posible que las cosas nos salgan bien. Y vamos a rendir más. Y vamos a estar más sanos. Contrario a una persona que hace las cosas a regañadientas, peleándose en sí mismo, se va a agotar más y su trabajo no le va a quedar de lo mejor. La honestidad está muy relacionada con la verdad. La honestidad se refiere a una manera correcta de actuar con congruencia con los valores y normas individuales socialmente aceptadas. La verdad en sentido filosófico, como la honestidad en sentido práctico, constituyen rasgos valiosos de la naturaleza humana. La afirmación de que la verdad es aprendida y comunicada por los sabios es valiosa para nosotros en este momento. La verdad debe de ser transmitida de un amigo a otro, del padre al hijo, del profesor al estudiante. La pregunta es, ¿cómo lograrlo? ¿Qué pueden hacer los profesores para fomentarla? ¿En qué situaciones? Etcétera. Se debe hablar siempre con la verdad, pues en ella subyacen una serie de valores y este es uno de los valores más valiosos. Ser honesto. Hablar siempre con la verdad. El valor de la paz. Las personas disponen en su interior de un potencial de recursos innatos, uno de los cuales es la paz. Reconocer la paz como un valor intrínseco del ser humano significa dejar de buscarla en el exterior. Es decir, nosotros debemos buscar la paz en nosotros mismos. No pensar que nuestra paz va a depender de otra persona. A veces creemos eso, que nuestra paz, que nuestra tranquilidad va a depender de otras personas. Buscarla nosotros mismos. Cuando vivimos la paz por medio de nuestra propia experiencia interna y no como resultado de la influencia de un estímulo externo, es que podemos descubrir su verdadero valor. Entonces podemos empezar a proyectarla hacia afuera y dejar nuestras relaciones y actividades cotidianas. La paz se puede describir como el cimiento o pilar fundamental sobre el cual es posible edificar un ambiente constructivo y armonioso en el aula, donde se facilite el entendimiento mutuo, se propicie el diálogo y una comunicación más fluida. Por su misma naturaleza, la paz establece un equilibrio entre los seres humanos en sus relaciones y en su entorno. Hay otros valores que promueve el currículo, son innumerables, pero entre ellos podríamos mencionar la creatividad, la capacidad de trabajo, la responsabilidad, la tolerancia, la gratitud, la libertad, el amor, el valor de pertenencia, entre otros. Bien, hasta aquí han sido los temas concernientes a esta clase. Ya en la próxima clase vamos a tener el examencito concerniente al primer parcial. Le estaré dejando el material que deben estudiar, en el cual está basado el primer parcial. Pasen buenas tardes.